Hola chicos, espero que estén bien en sus casas. Vamos a comenzar con esta segunda etapa correspondiente al objetivo que se ha priorizado el Ministerio de Educación, que corresponde a analizar el efecto que tienen las enfermedades infecciosas en la población. Ya lo analizamos desde una perspectiva interdisciplinaria y hoy nos vamos a enfocar a la prevención y de las infecciones. Y una de estas formas de prevenir el efecto de las infecciones, ya sean bacterias, virus u otros, es el desarrollo que han tenido una tecnología que son las vacunas. Así que esta va a ser, vamos a tener una serie de videoclases en relación con eh, el origen y el desarrollo de las vacunas y su relación con nuestro sistema inmunológico. Entonces, los contenidos que vamos a ver ya correspondiente a esta etapa, la primera parte va a hacer referencia a un poco la historia que ha tenido el desarrollo de esta tecnología, que vamos a ver que es bastante antigua, que desde la antigüedad el hombre se ha relacionado con las enfermedades infectocontagiosas y que los microorganismos son los que iniciaron la vida en la Tierra y van a convivir en la vida de la Tierra hasta que el planeta Tierra ya no exista, ¿sí? Incluso nuestra especie va a dejar de existir y probablemente los microorganismos van a seguir manteniendo las condiciones que posibilitan la vida. Por lo tanto, la relación del hombre con los microorganismos y con los que son patógenos se generó hace mucho tiempo, y así que vamos a ir analizando cómo el hombre ha ido previniendo la aparición y abordando las enfermedades infectocontagiosas. En la segunda parte vamos a tratar de responder la pregunta de cómo funcionan las vacunas y nos vamos a introducir al sistema inmunológico. Vamos a darle una vuelta a este concepto de la inmunidad, de la defensa. ¿Qué implica eso? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo es que nuestro cuerpo adquiere esto que le llamamos la memoria inmunológica y que es crucial para poder sobrellevar y superar definitivamente esta pandemia que nos ha estado afectando desde el mes de marzo y a nivel mundial desde fines de diciembre? Y por último, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido a nivel epidemiológico, a nivel de las poblaciones humanas, el desarrollo de medidas preventivas como son las vacunas? Eh, y también vamos a hablar de otro tema que es bastante polémico, que corresponde a los movimientos antivacunas. Es que los movimientos antivacunas, la verdad es que se han originado desde el pasado, no es algo tampoco tan reciente, pero que sí tiene como que es como bastante peculiar el hecho de que existan estos movimientos antivacunas hoy en este momento, a pesar de todos los avances en el entendimiento del sistema inmune y el entendimiento y el efecto de las vacunas en nuestro cuerpo y todos los beneficios que han aportado. Así que vamos a hablar desde una perspectiva científica todos estos temas. Vamos a comenzar entonces con la primera parte. Vamos a realizar este breve desarrollo histórico de la vacuna, de cómo ha ido evolucionando y mejorando cada vez más el abordaje de la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Y aquí vemos algo bien interesante. Ya vemos una imagen donde tenemos unas señores con batas blancas, vemos muchas personas y hay una vaca en el medio. Y ahí se practicó, y esa fotografía hace referencia a una práctica que tiene que ver con la prevención de enfermedades infectocontagiosas, que es la viralización. Y vamos a hablar de un virus bien interesante, que es el virus que genera la viruela, una enfermedad que, como ya analizamos las pandemias, tuvo un efecto espantoso y desastroso que diezmaba a las poblaciones desde la antigüedad. Pero ese animalito, la vaca, va a ser muy importante para la aparición de las vacunas. Entonces comencemos con este recorrido histórico. Las primeras prácticas que están documentadas sucedieron en Asia. Por ejemplo, la India en el siglo VI, los monjes budistas se sabía que ellos se consumían o incorporaban veneno de serpiente para generar algún tipo de inmunidad frente a otras mordeduras, ¿ya? Recuerda que la India es un país que tiene una gran biodiversidad y dentro de esta gran biodiversidad hay una gran abundancia de serpientes venenosas que
una mordida no tratada puede generar la muerte. Pero además, ya en China, siempre aparece China, ¿no? Con respecto a la enfermedad infecciosa. Ya ahí en el siglo XI, ¿cierto? Onceavo, se ha documentado la práctica de una monja budista en la cual realizaba una inoculación antivariólica. En el fondo lo que hacía era, bueno, en la viruela, que es ocasionado por ese virus, se generan unas pústulas que son como ampollitas que se llenan de pus y se llenan de líquido y que después eso se forma una costra. Entonces lo que hacían era remover esta costra y como ven en la imagen, mediante este procedimiento, ¿cierto? Con este utensilio, con este instrumento, lo ponían un poquito de este material seco, este pus seco que estaba en las pústulas, y lo incorporaban en el epitelio nasal, ¿ya? Aquí dentro. Y eso permitía de alguna forma evitar el contagio, porque se dieron cuenta que si a una persona le daba viruela, le daba una vez en la vida, y si lograba sobrevivir, solamente se contagiaba una vez en la vida. Por lo tanto, al parecer, esta práctica generaba algún tipo de defensa contra esta nueva o reinfección. Por lo tanto, esto ya se está, hay escritos de China ya, por ejemplo, en el año 1665, donde se ve de forma sistemática la práctica de la inoculación antivariólica. Ahora, ¿qué pasa con el mundo occidental? Pero cuando hablamos de Occidente nos vamos a referir en este caso específicamente a Europa. ¿Ya? Esto comienza en Inglaterra, cuando aparece en el mundo europeo, ¿ya? Por ahí por el año 1752. Lady Mary Wortley Montagu. Ella era una poetisa, una noble, que era muy, bueno, tenía mucho dinero, viajaba mucho, y estuvo en los países que hoy son Turquía. Ya, bueno, esos países que constituyen el territorio de Turquía y otros países aledaños, y se dio cuenta de esta práctica antivariólica que ya había comenzado en el lejano oriente, y introduce esta técnica de esta práctica antivariólica en la población europea, específicamente en Inglaterra, ¿ya? Eh, pero esta práctica tenía un pequeño problema, porque a pesar de que claramente permitía disminuir considerablemente la mortalidad, porque la mortalidad iba de 30% al 50% incluso documentado en algunas poblaciones, que generaba la viruela. Pero existía un pequeño porcentaje que con esta práctica igual se enfermaba y fallecía, ya que es correspondiente a un 2 o un 3%. Por el virus, la variola virus, ya que se generaba la viruela. Entonces, un poco tiempo después, por ahí por el año 1796, un científico como tal, que es Edward Jenner, se le considera el primer persona científico que experimenta con esto de los agentes patógenos y construye la primera vacuna contra la viruela. ¿Ya? Para esto hizo un experimento bastante interesante, o sea, ella que va a responder un poco con por qué no es tan simple la formulación de una vacuna y por qué, no se puede hacer para el coronavirus, se propone un tiempo de 1 año y medio, lo cual es muy poco tiempo, o sea, es construcción de una vacuna en 1 año y medio, es algo súper rápido, ya, porque construir una vacuna requiere mucho tiempo y se requieren pruebas para disminuir, ¿cierto?, al mínimo la posibilidad de contraindicaciones. Pero bueno, ¿qué hizo Jenner? Para eso vamos a tener un esquemita que lo encontré en internet muy bueno, ¿ya? Bueno, Jenner se dio cuenta de algo que, bueno, en ese periodo era muy común el tener vacas y existía una labor que consistía en ordeñar las vacas. Entonces, las mujeres básicamente eran mujeres las que ordeñaban vacas, nunca o casi nunca se contagiaban de viruela, y si se contagiaban de viruela, la sintomatología era muy leve. Por lo tanto, él se dio cuenta de que había una relación entre las vacas y las mujeres, las lecheras.
Entonces, él se dio cuenta que, bueno, existe un virus que se le considera la viruela vacuna, que también genera estas pústulas en todo el cuerpo, y que las mujeres cuando ordeñaban la vaca, al tener contacto directo, traspasaban estas pústulas, esta pus seca o estas costras, y pasaban a las mujeres. Y les daba un poco de sintomatología asociada a la viruela vacuna. Entonces este señor hizo el siguiente experimento. Vayan siguiéndome aquí con el cursor. Aquí tenemos la vaca, ¿cierto? Aquí tenemos la lechera. Entonces lo que hizo es que utilizó como objeto de estudio a un niño de 7 u 8 años, que es James Phipps. Entonces, lo que hizo fue sacar estas pústulas de viruela vacuna y se las introdujo a este niño. Y este niño, claro, padeció de sintomatología muy leve de la viruela vacuna. Entonces, después a él se le ocurrió inyectar o inocular viruela humana, ¿ya? Variola virus humano, de una persona contagiada, ¿cierto?, al niño. Y lo que sucedió fue que el niño no tuvo ninguna sintomatología asociada al virus de la viruela humana. Por lo tanto, este experimento lo aplicó, ¿cierto?, a 23 pacientes distintos, ¿ya? Aquí, bueno, y se dio cuenta que todos los pacientes no tenían esta sintomatología grave que generaba en muchos casos la viruela humana. Esta tecnología que, bueno, la verdad es que hay que señalar que él jamás conoció él nunca tuvo en su concepción el concepto de virus como lo conocemos actualmente, esta asociación de proteínas más ADN. Tampoco él sabía como la existencia en este entonces como de las bacterias patógenas y cómo las bacterias patógenas infectan o dañan o generan enfermedades. Pero él sí sabía que había algo allí que generaba infección y que eso, y si tú mezclabas estas pústulas, ¿cierto?, estas costras, esta pus seca, el cuerpo reaccionaba generando algún tipo de defensa, ¿ya? Este método se extiende a España, y bueno, cuando España también invade y coloniza América Latina y a los pueblos originarios, trae consigo un montón de infecciones que los pueblos originarios no estaban acostumbrados y por lo tanto no tenían la inmunidad suficiente y diezma la población. De hecho, ¿por qué hubo una conquista tan rápida de parte de los españoles a imperios tan grandes como el imperio azteca, como el imperio inca y otros pueblos, producto de las enfermedades que ellos traen? Entonces, lo que hacen el rey de ese entonces es que autoriza que esta práctica se realice también en América Latina, ¿ya? El hombre indígena autóctono de América Latina es Abya Yala. Ese es el nombre que los pueblos originarios llaman al continente americano como tal. Ya, eso es importante saberlo porque uno tiende a llamarlo América, pero América es un nombre dado por los europeos, por las personas de este continente que se desarrollaron primero, lo llaman a sí mismo como Abya Yala. Así que llamarlo América o llamarlo Abya Yala, bueno, no es menor, ¿no? Porque estás considerando el saber de los pueblos originarios de este continente. Bueno, son otras cosas. Entonces sigamos con el experimento de Jenner. ¿Ya? Fue bastante exitoso, pero aquí aparece otro científico en esta historia. Y este científico es Louis Pasteur. Y bueno, yo he titulado esta parte de la historia como el desarrollo de la atenuación. ¿Ya? Y vamos a ver qué significa esto de la atenuación. Pasteur es un francés que se le considera el padre de la microbiología. Y básicamente de las bacterias, el conocimiento acerca de estos organismos procariotas, que son las bacterias, y que él contribuyó a, bueno, hizo muchos aportes. Uno de estos desmitificó una teoría que se llamaba la teoría de la generación espontánea mediante el experimento de Pasteur que nosotros vimos en primero medio. Pero además él desarrolla técnicas para cultivar bacterias. Entonces, este científico realiza un interesante aporte, ¿ya?, a lo que había propuesto Jenner en lo que vimos anteriormente.
Acá tenemos, ¿cierto?, una bacteria específica, que es la Pasteurella multicócida. Fíjense que el nombre Pasteurella es en honor a su apellido, Pasteur, ¿ya? Que es lo que se conoce como el cólera aviar. Esa genera una enfermedad que es el cólera aviar. El cólera, ¿se acuerdan? No sé si leyeron ese libro de Gabriel García Márquez, que es uno de mis escritores favoritos. Amor en tiempos del cólera. El cólera es una enfermedad que genera una diarrea intensa, una inflamación a nivel del sistema digestivo, que puede generar deshidratación y puede llevar a la muerte. Y hay un cólera específicamente que afecta a los pollos, principalmente gallinas y ese tipo de animales domésticos. Entonces, este científico lo que hace es que se va de vacaciones, está en un laboratorio y tiene un ayudante. El científico le pide que está estudiando cómo el cólera afecta a los pollos. Entonces, la idea él era cultivar esta bacteria, ¿sí? Inoculársela a los pollos y ver qué pasaba con ellos. Pero este científico, o sea, su ayudante, se descuida el cultivo bacteriano, no tiene la nutrición adecuada y todo el oxígeno adecuado o el ambiente adecuado o elemento y nutriente adecuado, por lo tanto este cultivo comienza a debilitarse. Cuando comienza a debilitarse, llega Pasteur y se da cuenta que estos no están creciendo como el ritmo que debiesen crecer, no se están reproduciendo tan rápido, entonces se genera un cultivo menos, eh, menos dañino. Entonces, claro, su objetivo inicial era, bueno, la flechita negra está representando que la idea era cultivar, ¿cierto?, inocular bacterias de su estado sano o fortalecido al pollo y ver qué pasa. Pero el señor le dice, no, 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 y le dice al ayudante, no te deshagas de ese cultivo. Veamos qué sucede si inoculamos esta bacteria debilitada a los pollos. Entonces, cuando él inocula esta bacteria debilitada a los pollos, se da cuenta que estos pollos no tienen los síntomas asociados a la gripe, al cólera aviar, y sobreviven. Entonces se le ocurre realizar lo siguiente. Estos pollos que sobrevivieron le incorpora nuevamente esta Pasteurella, esta bacteria, ¿cierto? Pero ya una cepa ya fuerte, que está representada por esta flechita negra. Y también los pollos sobreviven. Entonces, él desarrolla una técnica que en honor a lo que había realizado Jenner en Inglaterra, ¿cierto?, le llamó vacunación. Como esta técnica ya la había desarrollado Jenner, pero con el virus de la viruela, en relación a la viruela vacuna, por eso le ponen a la técnica vacunación de la vaca, ¿ya? Porque fue el animal que permitió, ¿cierto?, desarrollar inicialmente las vacunas, ¿ya? Ahora, y también se da cuenta de algo, porque no es necesario, por ejemplo, buscar otro microorganismo que esté emparentado, por ejemplo, no sé, el virus de la viruela de vaca, hay que buscar ese virus para poder generar inmunidad frente a la viruela humana. No, tú con el mismo patógeno, pero atenuándolo, o sea, debilitándolo, incorporándolo, se genera una respuesta defensiva, lo que nosotros conocemos ahora como la memoria inmunológica, suficiente para posteriores reinfecciones. ¿Ya? Entonces él dice, no, se pueden utilizar los mismos microorganismos patógenos para poder generar esta técnica de vacunación que permita prevenir la aparición de futuras reinfecciones. ¿Ya? Entonces, aquí lo utilizó, por ejemplo, estudios como para el cólera, pero humano también, utiliza esto mismo, para el anthrax y también para la rabia. ¿Ya? Ahora, con el desarrollo de esta técnica de vacunación, en cierto periodo histórico, por ejemplo, ya a fines del siglo XIX,
Hubo muchos brotes de tifus, que es ocasionado por una bacteria que se llama Rickettsia, que el tifus. Eh, Fue una enfermedad que también impactó muchísimo a poblaciones humanas. Aún persiste en ciertos países donde no ha sido superada esta infección. Y también el cólera, que ya les había mencionado, que también es una bacteria. Entonces comenzaron estas técnicas de vacunación utilizando microorganismos atenuados, más o menos debilitados, están vivos, o sea, esos microorganismos pueden reproducirse, pero de una forma más lenta, ¿cierto? En la cual si tú tienes un sistema inmune fuerte, supera inmediatamente esa infección y genera la memoria inmunológica, que fue la técnica que desarrolló Pasteur. Pero además, por este periodo se comienzan a producir vacunas, no con los agentes patógenos debilitados, sino con agentes patógenos inactivos, que básicamente consiste en tomar el agente patógeno, incorporarle calor o incorporarle algún químico específico, como formaldehído o formalina, en la cual este microorganismo persiste, pero no puede crecer, no puede replicarse, no puede reproducirse en el interior de su hospedero, o sea, al interior de un animal, por ejemplo, o de una persona, no se puede reproducir. Pero está intacto, está ahí. Entonces, está ahí y es suficientemente, está ahí ya sin alterar su forma, y eso puede ser reconocido por el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Entonces, ahora sí, estas vacunas que se desarrollaron, que son las vacunas con patógenos inactivados, es el término más oficial, aunque también se le llama con microorganismos muertos. A diferencia de las otras, es que la efectividad es menor y habitualmente se requieren varias dosis para que pueda generar una memoria inmunológica lo suficientemente fuerte para prevenir futuras reinfecciones, ¿ya? Como ahí dice, tienen menos potencia y por lo tanto requieren de varias dosis, y son, por decirlo, más inofensivas. Ahora usted puede decir, bueno, entonces, ¿para qué desarrollamos esta vacuna si podemos utilizar la técnica Pasteur, que al parecer es mucho más efectiva? Porque la técnica de Pasteur no sirve para todos los agentes infecciosos. Porque si tú, por ejemplo, colocas cólera y está inactivo, hay cierto porcentaje de personas que pueden padecer de la enfermedad. Tú estás incorporando una vacuna con un agente inactivo, o sea, pero con un microorganismo atenuado, no inactivo, sino atenuado, y ese microorganismo atenuado puede generar una infección. Entonces, fue demasiado al parecer. ¿Ya? Entonces, genera reacción inmunológica más fuerte. Entonces, por lo tanto, la vacuna se tiene que ir evaluando en función de las características del microorganismo. ¿Ya? Así como para poder hacer frente y generar medidas epidemiológicas adecuadas, hay que estudiar el virus o las bacterias y su biología. Para generar vacunas también tenemos que estudiar las bacterias y su biología y cómo reacciona nuestro sistema inmune frente a eso, y por lo tanto siempre se requieren muchas pruebas, de tal forma que esto que se esté generando no sea una nueva enfermedad. ¿Ya? Entonces, con el pasar del tiempo y las técnicas, esto ha avanzado muchísimo. Bueno, entonces, ¿cómo se generaron estas vacunas ya con el microorganismo inactivo? Ya sabemos que son menos potentes, y requieren varias dosis, pero son más seguras, por así decirlo, para ciertas enfermedades. Igual hubo resistencia por parte de la Armada Británica. No, decían, no, esto están inoculando algo dañino, no nos vamos a someter a eso. El problema es que ya se había desarrollado esta vacuna inactiva para el tifus, y se generaron 58.000 casos y más de 8.000 muertes. Así que la verdad es que fue una decisión bastante, bueno, fueron escépticos, pero estas vacunas ya se habían trabajado, desarrollado y tenían efectos bastante positivos. Podrían haberse evitado todos esos casos y todas esas muertes. Y lo otro que tengo que mencionar, que lo voy a ir profundizando en la siguiente clase, es que hay ciertas bacterias que la bacteria en sí no genera la enfermedad, sino que son unas toxinas generadas por las bacterias lo que generan la enfermedad. Entonces el problema ahí no es la bacteria en sí, sino es la toxina generada por la bacteria. No todas las bacterias generan toxinas,
Por ejemplo, el tifus, la enfermedad del tifus y en el cólera, lo que genera la enfermedad es la bacteria en sí. Pero en el caso de, por ejemplo, el tétanos, ¿ya? El tétanos, que es una bacteria bastante grande, lo que genera la enfermedad es la toxina del tétanos, que se llama tetanospasmina. Entonces, también se pueden generar vacunas utilizando las toxinas, ¿ya? Toxinas inactivadas. Entonces, en el año 1890 hubo dos científicos, von Behring, perdón, no sé si lo pronuncio bien, puede que no, porque está en holandés. Y este sí lo puedo pronunciar, que es Kitasato, que eso era un japonés. Fueron dos científicos, ¿cierto? Un holandés y un japonés, que realizaron un experimento con el tétanos, donde se dieron cuenta que cuando incorporaban el tétano a ciertos animales y después ellos extraían, estos animales sobrevivían y sacaban ese suero y lo incorporaban a otros animales y ese suero después estos animales que le inyectaban este suero le incorporaban estas toxinas, los animales se inmunizaban, o sea, generaban defensas. Ellos en ese tiempo le llamaron antitoxinas, o sea, nosotros generamos una antitoxina y así es como nos defendemos frente a estas sustancias nocivas que generan las bacterias. Hoy sabemos que ellos lo que en realidad descubrieron, una palabrita más técnica y más adecuada y más contemporánea, fueron los anticuerpos, que ellos llamaron antitoxinas. ¿Ya? Entonces aquí ya aparece y se descubre que nosotros tenemos defensas, y esas defensas están en el suero sanguíneo. ¿Ya? Bueno, y después vamos a ver que estas defensas, estos anticuerpos, son proteínas. Entonces, como ustedes van viendo, cada aporte a lo largo de la historia va perfeccionando las vacunas y va perfeccionándose también y entendiendo cómo es que estos microorganismos nos van dañando y cómo podemos generar vacunas cada vez más eficaces y más inofensivas, que no generen efectos adversos a nuestro cuerpo. Y pasamos a una historia más contemporánea, ya estamos allá en el 1900, 1930, 1940, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Esto va a ser lo último que vamos a hablar con respecto a la historia de las vacunas. Que aparece otro mecanismo interesante, que en el año 1000, por ejemplo, en 1949, aparece el concepto del desarrollo del cultivo celular. Cultivo celular de células que son que pertenecen a organismos pluricelulares o multicelulares. Porque una bacteria, nosotros sabemos que las bacterias son unicelulares, entonces tú las puedes cultivar, es más fácil de cultivar en un recipiente. Pero ¿por qué fue importante desarrollar el poder cultivar, por ejemplo, células de la médula espinal, células musculares, células del intestino, etcétera? Células que forman parte de organismos multicelulares. Porque estas células no pueden vivir solitas. Ellas se asocian y forman parte de un organismo vivo a través de una organización que nosotros conocemos como los tejidos. Y recuerden que los virus, yo no puedo cultivar un virus solito, en un recipiente. No va a pasar nada. Yo necesito cultivar un virus para estudiarlo, cómo infecta, en relación con una célula. Y si son células de organismos pluricelulares, yo tengo que desarrollar una técnica que me permita cultivar células humanas para saber cómo el virus se va relacionando, va creciendo con esas células. Entonces ya en 1949 se establece como forma formal el desarrollo del cultivo celular. Bueno, y vemos una imagen de antigua de cómo se desarrolló, ¿ya? Pero ¿cómo comenzó esto? Con un virus que se le llama el poliovirus, que genera una enfermedad que es la poliomielitis, y donde tiene una fase muy grave que afecta principalmente a los niños, a los bebés, que afecta su sistema nervioso, tiene una fase aguda donde ya el virus afecta el sistema nervioso, afecta algo que se llama la motoneurona, y al afectar el sistema nervioso y la motoneurona, se ven afectados también
la capacidad que que tenemos para poder contraer los músculos y permitir, por ejemplo, la respiración. Entonces, estos niños morían, paralizaban estas músculos, lo que hacía este virus que paraliza el movimiento de los músculos que permiten la respiración, y estos niños morían de paro cardiorrespiratorio, ya eso era muy común. Ahora, esa fotografía que vemos acá es moderna, ya en ese tiempo todavía no existían lo que conocemos como microbios electrónicos, que utilizan electrones para poder observar algo tan pequeño como un virus, ¿ya? Y yo le muestro una fotografía contemporánea. La fotografía al lado es una fotografía ya más adecuada a la época, como comenzaron a desarrollar estos cultivos celulares utilizando partes de hígado, parte del músculo, parte de distintos tejidos para estudiar. Y el primero virus o más estudiado que permitió desarrollar las técnicas para estudiar virus y desarrollar vacunas de virus más modernas, fueron por ejemplo, tejidos de piel, de músculo y tejido embrionario humano, ¿ya? Y se utilizó como modelo de estudio el poliovirus. Entonces ya hubo mucho fracaso, ya fue un periodo de avances y retrocesos, en el cual tenías que sacar un tejido, tenías que el tejido vivir en un medio de cultivo, que viviera, que estuviese infectado, y producir una gran cantidad de carga viral, de cantidad de virus que sirviese para construir una vacuna. Entonces, el problema que tenemos es que para construir vacunas tú tienes que primero poder reproducir el virus en condiciones de laboratorio, o si no, ¿cómo vas a producir vacunas en masa? Y después lo otro es probar esta vacuna, porque fíjense que cuando ellos utilizaban los monitos como prueba para saber qué efecto tenía el virus, ¿ya? No sé, pues si ellos sacaban virus de la médula espinal, los virus morían, los monitos morían, ya que es cuando el virus, cuando ya está en la médula espinal, quiere decir que la enfermedad ha pasado a un estado muy grave. Pero cuando lo sacaban de otros órganos, los monitos vivían. Entonces, hubo toda una serie de experimentos. Y lo que más les sirvió para cultivar el virus y para generar una vacuna efectiva fue el tejido del riñón, que son líneas celulares que se pueden cultivar en un laboratorio de células de riñón, que es algo, ya hay gente que se dedica, que es una disciplina que se llama la biología celular, que se dedica al desarrollo de distintas tecnologías y una cosa muy importante es aprender a cómo conservar células de tejidos en laboratorios. Si a alguien le interesa esa área o quiere desarrollar su carrera profesional y ir a por el área más científica, es un área muy bonita, muy interesante y que ha aportado mucho, por ejemplo, al desarrollo del cáncer, al abordaje de patologías tan complejas como el cáncer, como el desarrollo de ciertas vacunas, ¿ya? Y es súper actual y súper contemporáneo y súper vigente. De hecho, en el año 1954, estos tejidos que se desarrollaron del riñón de mono todavía se utilizan, son líneas celulares. Esta célula lo pude reproducir en mi laboratorio y esta célula se puede utilizar para estudiar tal y tal virus como modelo para pruebas, ¿ya? Ahora, lo que se desarrolló a partir de este tejido de riñón fue una vacuna con un virus inactivo, es decir, un virus que no puede, que no se reproduce. Entonces tú tienes el virus en tu cuerpo, que está ahí, ¿cierto? No entra a tus células, no las daña, pero sí sirve para que tu sistema inmunológico reconozca estos virus y genere memoria inmunológica, ¿ya? Ahora, por lo tanto, a partir de todo este conocimiento que se desarrolló históricamente con muchos experimentos y que continúa, ya, y el último experimento a través de estas líneas celulares es uno de los últimos que todavía está en uso, y bueno, después vamos a ver que incluso se pueden hacer vacunas, no necesariamente necesitas el virus o la bacteria completa, basta con la glicoproteína, como la N o la H que tenía esta glicoproteína que tenía la gripe, o el virus de la gripe, o por ejemplo el spike, esta proteína espícula del coronavirus, que también se puede hacer una vacuna. Entonces, mientras tú aísles el elemento que permita generar la inmunidad, y mientras más específico sea, más segura es la vacuna y se puede
realizar de forma más rápida en producción en masa, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante el estudio del virus, súper importante de qué es lo que está generando la reacción del sistema inmune para generar la memoria inmunológica. ¿Qué es? ¿Es una glicoproteína? ¿Es el virus completo? ¿Es la toxina de la bacteria? ¿Es una parte de la membrana de la bacteria? ¿Qué es? ¿Ya? Y así podemos desarrollar vacunas mucho más eficaces, mucho más seguras, y por eso lo vamos viendo ya con el desarrollo de las próximas clases. Entonces, aquí tenemos una definición que yo la obtuve de la página de la OMS de este año, que todavía sigue vigente, que vamos a entender por la vacuna como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. O sea, hay algo en el virus, hay algo en esa bacteria que está generando estimulando tu sistema inmune a producir defensas, y que puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, como ya habíamos visto, o de productos o derivados de microorganismos. Pueden ser las toxinas, simplemente puede ser una proteína, puede ser una glicoproteína. Y el método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador, ¿ya? Que genera un vapor, ¿cierto? Donde tú lo puedes inspirar, y eso pasa a nuestra mucosa nasal, y después eso pasa a los capilares sanguíneos, y ya entra a tu cuerpo. Ya puede ser nasal o por la mucosa que está en la boca, ¿ya? Por lo tanto, con todos estos avances históricos, ya podemos definir el concepto final que vamos a entender de vacuna, ¿ya? Y por último, quisiese adelantar un poquito a la parte 3. Esto es una investigación que está en español, que se lo voy a pasar a ustedes para que lo tengan, donde tenemos un gráfico que es el reporte de casos del tétanos, ya a nivel neonatal, que tiene en ciertos países y en ciertos lugares tiene una mortalidad bastante alta. Entonces, si usted se fija en el gráfico de barras, tenemos en celeste el número de casos, y aquí en los puntitos tenemos la recuperación. Entonces, entonces aquí vemos, ¿cierto? Vemos que como la vacunación, fíjense, aquí tenemos un aumento, ¿cierto? O tasas de aumento de la proporción de tétanos. Vemos cómo la vacunación permite generar que aunque se infecte, hay una reinfección, permite disminuir, ¿cierto? La mortalidad, el número de casos de tétanos, y por consiguiente también disminuye la mortalidad. Y vemos que las personas se recuperan mucho más en mayor cantidad, ¿ya? Entonces, mientras mejor es la cobertura que tienen los países en vacunación e invierten en medidas preventivas, la salud en relación a enfermedades infecciosas, los índices van mejorando el bienestar a nivel poblacional. Por lo tanto, es muy importante el desarrollo de las vacunas, es muy importante que los gobiernos inviertan, es muy importante que usted pueda tener el acceso a estas vacunas, y es muy importante también desarrollar tecnología e invertir en ciencia para poder desarrollar investigaciones que nos permitan generar vacunas cada vez más eficaces, más eficientes, que se puedan producir en masa a menor costo, y que genere un beneficio a nivel social. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos en otra clase, en otra parte, en otra parte de estas medidas preventivas, y espero que les haya gustado esta sesión.